A menos que estemos hablando de los Simpsons, debemos saber que esta coloración no es normal en una persona. Mi nombre es Valentina García y esto es Medicina Encapsulada. Hoy vamos a hablar de la ictericia desde el punto de vista semiológico. ¿Qué sospechar cuando vemos un paciente con esta coloración? En semiología nos enseñan una serie de técnicas y maniobras para lo que es la exploración del paciente. Y lo principal es la inspección. En esos procesos de inspeccionar la parte de la palpación, percusión y auscultación, lo primero es la impresión que tenemos al entrar a la sala o al observar, al ver a nuestro paciente. Si observamos en él un cambio de coloración en específico hacia el amarillo, una coloración amarillenta en piel y mucosas, estamos ante un cuadro de ictericia. Para hablar de la ictericia debemos saber que es causada por un aumento de bilirrubina en sangre, es decir, una hiperbilirrubinemia sérica. Antes de irnos hacia la semiología, hablemos un poquito de la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento tetrapirrólico, origen de lo que es la destrucción del grupo M en específico, es decir, el catabolismo de la hemoglobina permite pues la formación de este compuesto y va a suceder en las células reticuloendoteliales del hígado, vaso, capilares y médula ósea. Se habla de que un 70 hasta un 80% de la bilirrubina proviene de lo que son los glóbulos rojos viejos. El porcentaje restante vendría de una eritropoyesis ineficaz, la destrucción de eritrocitos prematuros o también de hemoproteínas como la mioglobina, citocromo, que poseen la ferroprotoporfirina 9. Para hablar de los valores es importante saber que de 0,3 a 1 miligramo por decilitro por 100 mililitros hablamos de una bilirrubina en un valor normal. Una media de 0,5, podemos hablar de 0,2 a 0,9, que son los límites que maneja la población en general. Cuando esta sobrepasa los 2 miligramos decilitro, vamos a tener entonces la ictericia, ya que se manifiesta esa coloración amarillenta en nuestra piel. De 1 a 2 miligramos hablaríamos de una hiperbilirrubinemia subclínica, ya que por lo general no se manifiesta aún en piel y mucosas. Y es importante también saber que en la esclerótica puede manifestarse, pero normalmente sucede cuando el nivel de bilirrubina pasa los 3 miligramos. Este desequilibrio que puede existir entre la formación y la eliminación de este compuesto lleva entonces a un cuadro ictérico. Importante saber que la bilirrubina es directa o indirecta. Cuando tomamos bilirrubina en sangre tenemos el valor sérico total, pero este se divide. La indirecta es esa bilirrubina que una vez se destruye el grupo M y se forma la bilirrubina, es liposoluble y requiere de una proteína transportadora, como la albúmina, para que una vez esta llegue hasta el hígado, pueda conjugarse y formar la bilirrubina directa, que es esa bilirrubina libre, hidrosoluble, que puede ser eliminada, bien sea por las heces o por la orina. Finalmente, también pasar a la circulación enterohepática y reabsorberse para continuar su ciclo. Si hay un desajuste en este proceso, tenemos entonces los cuadros ictéricos. Si quisieran saber un poco más de lo que es la síntesis y metabolismo de la bilirrubina, podemos hacer un video apartado donde hablemos específicamente de este compuesto, así que déjenmelo saber en los comentarios. Para pasar a lo que serían las etiologías del aspecto semiológico, que es en lo que se va a basar este video, importante que el examen físico y el interrogatorio nos ayuden a ir sospechando de qué patología es la que está causando que el paciente tenga la ictericia. Y también hacer diagnóstico diferencial con la carotenodermia o la hipercarotinemia, esos productos de caroteno que causan una coloración también amarillenta en nuestra piel, como por ejemplo el consumo de zanahoria, de melocotones, de cítricos, que pueden evidenciarse en palmas, plantas y pliegues nasolabiales, pero no en esclerótica. Algunos fármacos que pueden teñir también la esclerótica y nos pueden hacer confundir estos procesos, y los pacientes con insuficiencia renal, diabetes mellitus, neoplasias, hiperlipidemias, que también presentan estos trastornos dermatológicos. Ya entendido entonces un poco más de la bilirrubina, vamos a hablar de la ictericia desde el aspecto semiológico, recordando ese aumento de más de 2 miligramos, y lo vamos a dividir en una hiperbilirrubinemia indirecta y en una directa. Pero esto lo vamos a relacionar con regiones anatómicas, por eso acá tenemos lo que sería una anatomía segmentada, representando médula ósea, vasos, sistema porta, hígado, vías biliares, páncreas e intestino, porque vamos a hacer una asociación entre lo que es el signo, la ictericia en un paciente, y otros síntomas que puedan asociarse pues a esta coloración amarillenta, y en base a ese cuadro clínico
vamos a hablar de las diversas etiologías, ya que cuando hablamos de ictericia es un abanico muy extenso de posibilidades en lo que refiere a patologías asociadas a esta manifestación. Empezamos entonces en la médula ósea. Eritropoyesis ineficaz. La eritropoyesis ineficaz suele suceder de manera normal en algunas ocasiones cuando se da lo que es la maduración del glóbulo rojo, esa extrusión nuclear, pero esta aumenta en procesos patológicos como el déficit de hierro, de cobalamina, de ácido fólico, trastornos hereditarios, también algunos tóxicos o sustancias que afecten directamente lo que es la formación de las líneas celulares a nivel medular. En este caso vamos a tener entonces como síntoma principal la anemia, una anemia que va a estar acompañada de palpitaciones, fatiga, disnea de esfuerzo, dolor abdominal en algunos casos y la palidez, asociado también a la ictericia. Esto debe reconocerse y diferenciarse en un paciente, por ello la importancia de la inspección y de hacerlo a luz natural para poder diferenciar y reconocer bien qué nos está diciendo la piel del paciente. Si además de estos síntomas hay glositis y neuritis periférica, podemos pensar en una anemia megaloblástica. Si hablamos de cambios óseos, déficit del crecimiento, fracturas patológicas, podemos pensar en talasemias. En caso de diátesis hemorrágicas como gingivorragia, equimosis, epistaxis, hemorragias retinianas, podríamos hablar de una aplasia medular. También procesos como el mieloma múltiple, mieloptisis, leucemias, pueden hacernos referencia entonces a que un paciente tiene una ictericia de origen en la médula ósea por una eritropoyesis ineficaz. Para ello hay que completar una serie de laboratorios y estudios, pero ello nos debe hacer pensar en estas causas. Luego pasamos al vaso. En el vaso les coloco hemólisis, porque acá vamos a hablar de anemias hemolíticas, tanto intrínsecas como extrínsecas, esto lo menciono en un momento, pero el cuadro clínico, que es lo que debemos sospechar apenas entramos y empezamos la evaluación, es también esa palidez mucocutánea con ictericia conjuntival, esplenomegalia característico y que es importante señalarlo, ya que es algo que nos va a predominar en el caso de las anemias hemolíticas. Hemoglobinuria, pacientes con insuficiencia renal, y a medida que estos procesos se cronifican, si es una anemia que ya lleva tiempo perdurado, se prolonga y estas sales biliares que se están acumulando, porque si aumenta la hemólisis, aumenta la destrucción del glóbulo rojo, aumenta el recambio de bilirrubina, vamos a tener entonces una bilirrubina no conjugada, que era la indirecta que les hablaba al principio, que se precipita esas sales y forma cálculos en el árbol biliar, en las vías biliares, teniendo, por ejemplo, cuadros de colecistitis. Entre las etiologías a mencionar de las anemias intrínsecas pueden estar las de defecto de membrana, de enzimas o de hemoglobina, la esferocitosis, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, déficit de piruvato quinasa. Entre las extrínsecas, algunas autoinmunes por autoanticuerpos fríos o calientes, también por fármacos o en algunos casos reacciones hemolíticas transfusionales agudas o la enfermedad hemolítica del recién nacido. En la circulación, la hemoglobina libre se une al óxido nítrico para retirarlo, pero cuando se detiene o hay un proceso que impide la síntesis correcta, él se va a acumular y tenemos manifestaciones de depresión como fatiga, entre ellos espasmos esofágicos, disfunción eréctil, dolor abdominal y también procesos trombóticos. Por acá les coloco que Kernicterus, en la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es conocido como una eritroblastosis fetal, tenemos que la madre se sensibiliza y va a crear anticuerpos que van a atacar el glóbulo rojo del bebé. Al unirse, estos anticuerpos destruyen los glóbulos rojos. Esto sucede por incompatibilidad del grupo sanguíneo. Dependiendo de qué tan grave sea, podemos presentar en el neonato el hidrops fetalis, que hay en anemia intraútero con insuficiencia cardíaca. Además de esto, puede haber hepatoesplenomegalia y edema. Otro 25% de los neonatos presenta un cuadro más leve, con una clínica hemolítica y un cuadro ictérico que requieren tratamiento. Dependiendo de qué tan pronto sea realizado en el paciente, puede presentar Kernicterus. Esto ocurre ya que la bilirrubina indirecta, la que no está conjugada, como les mencioné, es liposoluble y ella viaja hacia los ganglios basales y a los núcleos
del tronco encefálico, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. Y esto genera manifestaciones neurológicas que incluyen letargo, convulsiones, crisis epilépticas en algunos casos, también opistótonos, hipoacusia y parálisis que comprometen en gran medida el estado del recién nacido. Luego pasamos al sistema porta. Y aquí nos vamos a imaginar esto como una gran autopista, la vena mesentérica superior con la vena esplénica que forman la vena porta. Se encargan entonces en este trayecto de llevar lo que va a ser la bilirrubina indirecta gracias a la albúmina. La albúmina va a estar representada por este carro. Como les dije, es una proteína transportadora que permite que la bilirrubina viaje hasta el hígado y una vez se encuentre en el hígado va a pasar a lo que es la conjugación para que ésta pueda luego eliminarse o pasar a la circulación enterohepática. La bilirrubina se las voy a representar como un peatón encima del carrito. Si, por ejemplo, primera opción, no existe este carro, es decir, no hay albúmina, la bilirrubina no va a poder llegar y esto sucede en casos de hipoalbuminemia. Segunda opción, si hay una tranca en la vía que imposibilita el paso, vamos a entonces tener que la bilirrubina se acumula, la indirecta, porque no ha llegado al hígado, y no va entonces a cumplir su proceso completo para que ésta pueda ser eliminada. En este caso tendríamos trombosis. Si por otra razón hay una lesión, hay un daño en la vía, en esa carretera, como por ejemplo un daño directo por onfaloclisis, tampoco llega la bilirrubina. Estas son algunas de las causas que pueden generar entonces que la bilirrubina se acumule y aumenten los niveles séricos de la bilirrubina no conjugada, teniendo entonces esa hiperbilirrubinemia indirecta. La sintomatología, el cuadro clínico que puede acompañar en estos casos este origen de la ictericia: circulación colateral, edema, ascitis, falla renal, insuficiencia hepática, recordando que una proteinuria puede conllevar entonces a hipoalbuminemia, o desnutrición. En estos casos entonces vamos a asociar cualquiera de estas manifestaciones más ictericia en algún proceso en lo que va a ser esa vía de llegada hacia el hígado. Logra entonces la bilirrubina pasar esa autopista y el defecto o la dificultad entonces para seguir su camino se la encuentra al momento de la captación, es decir, de recibirla el hígado para que su célula, una vez ese carrito viajó hasta este sitio para liberar esta bilirrubina y que pueda conjugarse, aquí es donde entonces falla el proceso. ¿Cuándo ocurre esto? En trastornos hereditarios como el de Gilbert. Es un trastorno leve, la bilirrubina suele estar entre 4 y 6 miligramos de cilitro. También en casos de Chunt portosistémico, si tenemos cirrosis, el hígado pierde sus funciones y entre ellas esta capacidad. También un hígado congestivo que puede suceder en insuficiencia cardíaca y en este caso vamos a tener entonces clínica cardiovascular. Puede haber edema, puede haber una ingurgitación yugular y otras características específicas de esta patología. También algunos fármacos conllevan alterar la captación. Acá les voy a anotar cuáles pueden ser ellos. Al retirarlo debe ceder y de esta forma disminuir la bilirrubina y frenar el cuadro ictérico. Luego debemos hablar de lo que va a ser la conjugación. Ya cuando entra, ahora viene la segunda fase. Esto se va a dar una vez acá dentro de esta célula a través de una enzima, la uridine-difosfato glucoroniltransferasa. Ella permite que la bilirrubina indirecta se una al ácido glucurónico para luego poder excretarse. ¿Cuándo se ve afectado esto? En el síndrome de Crigler-Najjar. Esto es una enfermedad que tiene un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 1 es más severo, hablamos de bilirrubina mayor de 20 miligramos de cilitro. Hay lesiones neurológicas, como hablábamos de esas manifestaciones en el kernicterus, en la enfermedad hemolítica, cuando hablamos del vaso, y va a diferenciarse del tipo 2, que en esta la enzima UDPGT no está disponible. El paciente no tiene esta enzima, por lo tanto es incapaz de conjugar la mínima fracción de bilirrubina. Ella se acumula y entonces vamos a tener una hiperbilirrubinemia
indirecta por bilirrubina que no se ha conjugado y que no hay forma de que lo haga, ya que simplemente este paso no se está cumpliendo. A diferencia del tipo 2, tienen esta enzima pero con actividad muy reducida, de un 10%. La sintomatología es más leve y tenemos la bilirrubina menor de 20 miligramos de cilitro, pero aún así tenemos un cuadro ictérico que va a estar relacionado entonces a este defecto. Por otra parte, tenemos que algunos ácidos de la leche materna pueden también predisponer lo que es esta fase. Importante que también el síndrome de Gilbert puede afectar la conjugación, entonces tenemos que recordar que este afecta tanto el paso 1 como el paso 2, captación y conjugación, pero como les mencioné anteriormente, los niveles no son tan elevados de bilirrubina. Acá les dibujo un bebé porque la inmadurez neonatal también puede producir ictericia. Como sabemos, en los primeros días apenas se está acostumbrando a su organismo y viene de un proceso en el cual la placenta, el hígado de la madre, se encargaba de muchísimas funciones, entre ellos lo que era esta conjugación de la bilirrubina y de la excreción. La inmadurez que tienen sus órganos, en específico ese hígado y esas enzimas, pues no es capaz muchas veces de conjugarla y aumenta la bilirrubina. Sumado a esto, esa microflora intestinal que también es inmadura, no tenemos entonces la degradación de bilirrubina, estercobilina y urobilina, y aumenta aún más, favoreciendo lo que es la circulación enterohepática y aumentando los niveles séricos. Entonces es una ictericia fisiológica debido a los primeros días, del día 2 al día 5 de vida del recién nacido, del neonato.